La noche antes de morir en un duelo, escribió su testamento matemático. No tenía ni 21 años. Y en esas últimas horas, transformó las matemáticas. Hoy conocerás la increíble historia de Évariste Galois, un joven que entre la revolución política y las ecuaciones imposibles cambió para siempre el rumbo del álgebra moderna. ¿Cómo lo logró siendo apenas un adolescente? ¿Por qué su trabajo no fue reconocido hasta después de muerto? Quédate porque esta historia combina matemáticas, rebeldía y tragedia, como nunca antes te la habían contado. En octubre de 1811, en un tranquilo pueblo a las afueras de París, nace un niño que cambiaría las matemáticas para siempre. Évariste Galois. Su entorno familiar no era común. Su padre no solo era el director de la escuela local, también era un ferviente liberal y defensor de las ideas revolucionarias. Llegó a ser alcalde del pueblo y su casa era un hervidero de ideas ilustradas y debates políticos. Por otro lado, su madre, cultísima, autodidacta y con un dominio impresionante del latín y el griego, fue la primera maestra de Évariste y la responsable de su formación intelectual durante toda su infancia. Antes de los 12 años, Galois ya leía algunos autores clásicos en su idioma original. Virgilio, Platón, Cicerón eran parte de su día a día. Pero entre tanto conocimiento e información, las matemáticas todavía no aparecían en su vida. ¿Un niño genio? Tal vez, pero no uno de esos prodigios matemáticos que a los 5 años resuelven ecuaciones. De hecho, no hay un registro de que Évariste mostrara desde temprano un talento especial por los números. Lo que sí había era una mente inquieta, un espíritu libre. Desde pequeño mostró cierta resistencia a las reglas, una necesidad de ir más allá, de cuestionarlo todo. Y aunque su madre lo guió con firmeza y dedicación, Évariste empezó a construir su propia identidad. Una identidad marcada por el pensamiento crítico, el inconformismo y el deseo de entender el mundo con profundidad. Esa rebeldía silenciosa se convertiría más adelante en una fuerza indomable, porque cuando Évariste conociera por fin las matemáticas, ya no habría vuelta atrás, y el niño, educado entre clásicos, se transformaría en el revolucionario del álgebra. A los 12 años, Galois dejó la protección de su hogar para ingresar a una de las instituciones más prestigiosas de Francia. Este no era cualquier colegio. Habían estudiado mentes como Robespierre y Victor Hugo. Su ambiente era rígido, competitivo y, sobre todo, profundamente conservador. Évariste, con su espíritu crítico y su herencia liberal, no encajaba del todo. Durante sus primeros años, su desempeño fue promedio. Ganó premios en griego, en latín, pero algo no terminaba de encajar. Las materias humanísticas lo aburrían, las reglas lo agobiaban. Y entonces, en el tercer año, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un nuevo curso de matemáticas fue el detonante. Galois tenía apenas 15 años cuando se encontró cara a cara con el lenguaje que su mente estaba buscando. Lo que para muchos era una serie de reglas abstractas, para él era un sistema de pensamiento perfecto, elegante, liberador. Y lo más sorprendente, aprendía a una velocidad vertiginosa. En cuestión de semanas había dominado el programa escolar completo y se lanzó sin ayuda a estudiar a los grandes, Lagrange, Gauss, entre otros. Mientras sus compañeros aún lidiaban con ecuaciones básicas, Galois ya estaba preguntándose cosas que ni sus maestros podían responder. ¿Qué condiciones hace que una ecuación se pueda resolver con radicales? ¿Qué estructura hay detrás de las soluciones de un polinomio?
empezó a ver que detrás de los números había simetría y que esas simetrías, si se organizaban correctamente, podían explicarlo todo. Estaba, sin saberlo aún, descubriendo los fundamentos de la teoría de grupos. Pero esta fascinación por las matemáticas vino con un precio. Galois empezó a descuidar el resto de sus materias. Ya no le interesaba la retórica, ni la historia, ni la religión. Solo quería una cosa: entender los secretos del álgebra. Algunos de sus maestros comenzaron a verlo como un problema. Incluso su profesor de matemáticas les sugirió que no abandonara las otras disciplinas. Pero esto ya era tarde. Había decidido que sería un matemático, y no uno cualquiera. Quería entrar a la escuela más prestigiosa de matemáticas y ciencias de Francia. Su plan era ambicioso: presentarse un año antes de lo normal al examen de ingreso. Pero lo haría sin tutor, sin guía, sin un curso preparatorio oficial, solo con sus libros y su mente brillante. El resultado fue un rechazo. No por falta de talento, sino por no seguir las reglas. Durante el examen, Galois se negó a justificar sus respuestas. No entendía por qué debía probar algo que para él era obvio. Ese momento marcó el inicio de una larga batalla. Galois contra el sistema, contra los que no entendían su lenguaje, contra una academia que aún no estaba lista para él. Y sin embargo, su genio ya estaba despierto. El adolescente inquieto ya no existía. Había nacido el matemático, y con él comenzaba una de las historias más intensas de toda la ciencia. La primera derrota no fue académica, fue personal. En 1829, justo días antes de volver a intentar el examen de ingreso a la élite académica, su padre se quitó la vida. El joven no tuvo tiempo de hacer duelo, se presentó al examen otra vez, pero cargaba con rabia, tristeza y una desconfianza absoluta hacia los profesores. Durante la prueba, se negó a justificar sus respuestas, convencido de que el sistema no merecía sus ideas. Respondía con desdén, interrumpía, no explicaba. Y una vez más, fue rechazado. Pero ahora, no solo por falta de preparación. Fue un rechazo ideológico, personal, un castigo a su rebeldía. Galois ya no era solo un estudiante brillante. Se estaba transformando en una figura incómoda para el sistema. A pesar de todo, consiguió entrar a otra institución, menos prestigiosa, pero aún respetada. Empezó a publicar sus primeros resultados matemáticos. Escribía teoremas, los enviaba a académicos, pero su estilo directo, condensado y sin rodeos resultaba incomprensible para muchos. Sus ideas eran tan novedosas que nadie sabía cómo leerlas. El prestigioso matemático Cauchy rechazó su trabajo alegando que se parecía al de otro matemático fallecido. Luego lo reenvió a la Academia de Ciencias, pero allí el manuscrito se perdió. Galois culpó directamente a la academia. Creía que lo estaban saboteando. Pensaba que sus ideas no solo eran incomprendidas, sino deliberadamente ignoradas. Mientras tanto, su entorno también hervía. Las calles de París estaban en ebullición. La política se filtraba en los cafés, en las aulas, en los pasillos. Y Évariste decidió actuar. Se unió abiertamente a los grupos republicanos. Participó en reuniones secretas. Escribió panfletos desobedeciendo normas. Su comportamiento, cada vez más radical, lo llevó a ser expulsado de la escuela. Pero a Galois ya no le importaba. Su vida política y su vida matemática eran ahora inseparables. Y así, a los 19 años, Évariste Galois ya había sido rechazado por la academia, ignorado por la ciencia y perseguido por el Estado. Pero no se detuvo. Aún encarcelado, no dejó de escribir. Era como si supiera que no tenía mucho tiempo.
Seguía escribiendo, pensando, buscando, porque aunque todo parecía en su contra, Galois seguía convencido de que estaba tocando una verdad profunda. París, 29 de mayo de 1832. A los 20 años, Évariste Galois sabe que esa puede ser su última noche con vida. En apenas unas horas, se enfrentará a un duelo de pistolas. ¿La razón? Una historia confusa. Un posible triángulo amoroso, un enredo político o incluso, según algunos, una emboscada premeditada. Lo cierto es que Galois sabía que iba a morir, lo sentía, lo escribía, y no trató de evitarlo. Lo enfrentó de la única manera que podía, dejando un legado. Esa noche no durmió. Escribió durante horas una larga carta a su amigo. Una carta que no solo era una despedida, era un testamento matemático. Entre párrafos políticos, mensajes personales y reflexiones sobre su corta vida, Galois dejó anotadas las ideas más importantes de su trabajo matemático. Explicó lo esencial de lo que hoy llamamos la teoría de Galois. Dejó bosquejos de teoremas, intuiciones sobre funciones trascendentales y una visión general de su teoría de grupos aplicada al álgebra y al análisis. Muchos de los resultados no estaban demostrados con rigor. No escribía por ego, escribía para que otros pudieran continuar su obra. De hecho, le pidió a su amigo que publicara la carta y se la enviara a matemáticos como Jacobi o Gauss, para que juzgaran no su exactitud, sino su importancia. Salió al duelo con la misma pasión que había vivido. Fue herido en el abdomen, cayó al suelo. Fue llevado al hospital, donde murió al día siguiente, a las 10 de la mañana. Y sin embargo, aquella noche de desesperación y tinta se convirtió en una de las noches más importantes de la historia de las matemáticas. Porque gracias a esa carta, el mundo supo quién era Évariste Galois. Años después, el matemático Joseph Liouville rescató sus manuscritos. En 1846, por fin sus ideas fueron publicadas. Galois no solo resolvió un problema abierto por más de un siglo, creó una nueva rama del álgebra, la teoría de grupos. Hoy, sus ideas viven en criptografía, GPS, comunicaciones satelitales y en el corazón de las matemáticas modernas. Galois murió sin saber que su trabajo cambiaría el mundo. A los 20 años dejó una marca eterna en las matemáticas. Porque a veces una vida breve puede ser más poderosa que una larga.